AM. Tenemos ya el contacto virtual vía Zoom, nos indica Eduardo, si ya lo tenemos, al general Paco Moncayo, ex jefe de las Fuerzas Armadas, ex consejero de seguridad de gobierno del expresidente Lazo. General, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo afectuoso a toda la gran audiencia de Unión Radio. Aquí atento a sus preguntas. General, varias preguntas tenemos en cuanto al tema de la inseguridad en nuestro país. No cesan los delitos, cada vez hay delincuencia más fuerte en nuestro país. ¿A qué se debe aquello? ¿No se están haciendo las gestiones o sí se están haciendo gestiones por parte del gobierno actual? Adelante, general. Bueno, me parece que el problema fundamental es que hay que entender este tipo de amenazas, que no hay que crear falsas expectativas, que no hay que manejar la seguridad de una manera populista, haciéndole creer a la gente que hay soluciones de un día para otro, porque se crean expectativas y a la vez se crean frustraciones. La situación en la que está el país, que se ha construido en un largo periodo, no tiene soluciones mágicas y de corto plazo. Aquí lo que se requiere es que haya un acuerdo nacional, que haya un proyecto nacional, que el tema de seguridad quede al margen de la disputa politiquera en la que están siempre enredados los sectores que deberían, por responsabilidad, ser capaces de aportar para esta lucha. Acuérdense ustedes, aunque es una cosa tan distinta, por lo menos en el sentido menos dramático de una guerra como las que tuvimos en 81, en 95. Esta es una amenaza infinitamente peor, pero acuérdense ustedes que nuestros expresidentes que no se hablaban porque es una forma irracional de ver la política en este país, ¿no? El antecesor no se habla con el sucesor. Bueno, pero por lo menos de esas circunstancias se sentaban, aunque sea para la foto, para demostrar que todos estaban con la causa de la defensa del país. Hoy la amenaza es mucho peor. Hoy afecta esta amenaza a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra economía, a nuestra paz, a nuestra tranquilidad. Pero vea usted, cómo hay bandos, unos que parecería que son abogados de los delincuentes, otros que usan de esto para dañar las imágenes del adversario. O sea, lo que debería existir ahora para que tengamos resultados no milagrosos, porque tenemos que hacer una lucha larga, difícil, pero por lo menos dentro de un plan que se siga y que se continúe al margen de quien esté gobernando. Miren, México 60 años, Colombia 70. Cuando ustedes llegan a la situación que infelizmente nos han llevado las decisiones equivocadas de algunos gobiernos, no podemos esperar soluciones mágicas. Hay que seguir trabajando con un plan realmente sostenido, técnicamente elaborado. Créanme, se hacen muchas cosas que no tienen ni ton ni son, populistamente, para hacerle creer a la ciudadanía que estamos haciendo bien las cosas, pero los resultados se nos disparan en la propia cara. Y con eso la gente comienza a perder la fe, comienza a perder la confianza. Necesitamos hacer las cosas bien, no las hemos hecho, no las estamos haciendo, entonces dejemos la política a un lado, pongamos la seguridad y la guerra al narcotráfico, a la narcodelincuencia y también a la narcopolítica, porque si no el país va a seguir en la situación tremenda económica, social que está viviendo ahora. General, los últimos acontecimientos y hechos violentos que se han suscitado, hasta incendios forestales, ¿tienen algún tipo de patrón de lo que usted señala? ¿Sería de pronto algún movimiento, partido político que estaría detrás de estos actos como se ha denunciado en las redes sociales, general? ¿Cuál es su criterio? Mire, en primer lugar, no se puede descartar, pero se necesitan
evidencias que permitan llegar a conclusiones ciertas. Ahí en las redes sociales se dicen también muchas cosas, pero es importantísimo que medios como el de ustedes, ¿no? Que esa es la diferencia entre el periodismo responsable, el periodismo realizado de cara a la gente y la red en la que se puede poner cualquier cosa. No descarto, porque créame, estos sectores pueden hacer lo que sea para tomarse el poder. Así es que los CDRs famosos, estos grupos que organizaron, entrenaron, equiparon en la época del señor Correa, son combatientes. Acuérdense ustedes, en las 2 tomas de Quito tenían cohetes, tenían estructura, tenían tácticas, pero yo no me atrevo a decir que sea este tema de los incendios, que además está produciéndose en el mundo entero, una acción premeditada, porque ese sí sería un crimen horrendo. De todas maneras hay que investigar. Hay que investigar porque hay algunos indicios que asoman en las redes que podrían llevar a la idea de que hay gente que está actuando así. Yo no creo que sean tan infames como para llegar a eso. Así es que mientras no haya una investigación, no se conozca la ciencia cierta, prefiramos pensar que, mire, también en eso fracasamos. Teníamos un sistema de defensa civil antes de que llegue el famoso correísta. El sistema de defensa civil operaba en todos los cantones y en todas las parroquias como un gran voluntariado. Era un orgullo ser parte de la defensa civil. En Guayaquil cuando yo era comandante, en Macará cuando era comandante, en Celica, en todas partes había la defensa civil. Llegaron los genios y crearon la famosa Secretaría de Gestión de Riesgos. Dijeron que la seguridad solo era tema del gobierno central. Los alcaldes se lavaron las manos. Pero yo le puedo decir por Quito, nosotros tuvimos un plan de seguridad integral y había el plan Fuego. Todo el invierno nos pasábamos preparándonos para el plan Fuego. Antes de que comience el verano ya advertíamos, no a las quemas, sanciones para que la gente sepa. Vea usted ahora los incendios en Quito por todas partes. ¿Por qué? Porque los planes, llega otro alcalde, nada sirve de lo que hizo el anterior. Después de haber tenido tantas ocasiones de probar la eficiencia de nuestros planes, acuérdense ustedes, en Quito los deslaves, se bajaban las laderas. Quedó resuelto con un programa millonario de manejo de las quebradas. Acuérdense, hace poco, otra vez se bajan las laderas. ¿Por qué? Porque no hay continuidad. Porque cada quien que llega viene a inventar la pólvora. Entonces, yo creo que también en el tema de los incendios hay ya factores, digamos, de clima, en fin, que son muy complejos. Pero también hay descuido de las autoridades. Y como vemos, y como sabemos, tampoco estamos preparados para enfrentar estas emergencias que, según la Secretaría General de Riesgos y los burócratas expertísimos, no deberían estar sucediendo. Tenemos que revisar el sistema de seguridad en su totalidad. Eso se desarmó. Nadie lo ha vuelto a armar. Y no es que no se sepa lo que hay que hacer, lo que pasa es que se maneja la seguridad populistamente. Se hacen cosas para hacerle creer a la gente que se está preocupado por la seguridad, que después rebotan, ¿no es cierto? 8:42 General, este fin de semana fue bastante fuerte en cuanto a varios delitos, vehículos con atentados, vehículos incendiados, delincuentes ajusticiados, delincuentes abatidos por parte de la fuerza militar. Pero también ha venido esto de la crítica hacia los comuneros de Cayambe por haber reaccionado de tal manera. Violencia con violencia, ¿cómo podemos analizar esto, general? ¿O Mire, la lo gente peor que le simplemente puede está pasar a cansada un ya? país es la violencia por la propia mano, o sea, la justicia por la propia mano. El rato que esto
se produce es porque el Estado no está cumpliendo el deber de dar la seguridad que la gente requiere. Entonces usted comienza a ver que los barrios o las comunidades reaccionan para darse la seguridad con una acción que es delincuencial también. Yo veo ahora en mi propia ciudad, en varios sectores, el ladrón capturado, ladrón que será quemado. Eso no Generalmente puede en la pasar. sierra se ve eso, general. ¿Cómo puede pasar en un país? Es porque la gente no se siente segura, porque ve que están en manos de los delincuentes que impunemente atormentan sus vidas. Nadie puede alentar a la justicia por propia mano. Nadie puede alentar a un Estado que emplee el terror en contra del terror delincuencial del crimen organizado. Para eso es la teoría, para eso es la doctrina, para eso se han escrito tantos libros en tantos países, para eso hay tantos seminarios, en fin. Pero si no aplicamos nada, sino que hacemos para, vuelvo a decirle, impresionarle a la gente, hacerle creer que estamos haciendo cosas. Yo siempre pongo el ejemplo del gobierno del presidente Lazo. Graduaron 8,000 policías. En 5 meses, eso no puede pasar. Pero claro, no tenían pistola, no tenían chaleco, no tenían entrenamiento y los sacaron a las calles. ¿Mejoró la seguridad o empeoró? Empeoró, pero se hicieron, por supuesto, en cuantas ciudades, grandes espectáculos de la policía, graduando en los estadios. Vean ustedes, eso es el populismo. Y el resultado es adverso, pues, porque después ya sale todo a la vista que esos policías no estaban preparados, que fueron infiltrados por los grupos delincuenciales, porque se hizo un llamado así general. En fin, no se puede actuar populistamente en los temas de seguridad, no se puede hacerle creer a la gente que estamos dando seguridad con actos espectaculares. Hay que trabajar duramente, hay que organizar a la comunidad, hay que respaldar a la comunidad, no para que maten a los delincuentes, sino para que tengan sistemas de seguridad en los barrios. Eso es fundamental. O sea, hay que movilizarle al país para su propia seguridad, que es muy distinto a permitir acciones de grupos organizados que son tan ilegales y peligrosas como las de los mismos delincuentes. General, y en esa línea, ¿qué es lo que le falta entonces a este gobierno? Porque ya se cambiaron los manuales, ya está una policía actuando, el ejército actuando. ¿Qué es lo que le falta precisamente para complementar y hacer de que funcione el plan del gobierno del señor Noboa? Mire, hasta ahora no sabemos si existió mismo o no existió ese plan, ¿no es cierto? El plan Fénix. Sí, pues, pero este presidente ha hecho cosas claves. Mire, todos sabemos, esto no es misterio, dónde están los centros de gravedad del delito. Entonces, uno de los centros de gravedad del delito era el sistema penitenciario. Mire usted, acuérdese, como habían los delincuentes en 2 centros penitenciarios, se les ocurrió, pues no, enviar a estos a todas las provincias. Mire, una medida tan tonta, lo que hizo es que todo el sistema penitenciario comience a estar manejado por los lobos, por los chones killers y en fin. Vea, medidas tontas, pues no, porque ellos mismos lo que hicieron es convertir a todo el sistema penitenciario en centros de mando y control del delito. Correcto. Este presidente hizo lo correcto, militarizó, pero ahora resulta que los militares no pueden quedarse allí toda la vida. Otra cosa que hizo correctísima, que no se han atrevido otros presidentes a
declarar al país enfrentado a un conflicto armado interno. Mire, pero ¿qué pasa? El sistema no acompaña estas decisiones. Por ejemplo, si usted está en guerra interna, porque eso quiere decir conflicto armado interno, conforme al derecho internacional, no puede pues estar declarando estados de excepción si ya está en guerra. Claro, Pero claro. vea usted, ¿cómo funciona la Corte Constitucional? Con paradigmas viejos. Entonces, también deben acompañar las demás funciones. Ahora, ¿qué pasa? Como el presidente está de candidato, hay que sacarle la cabeza al presidente, hay que hacerle fracasar. ¿Por qué? Porque si no va a volver a ganar las elecciones, imagínese usted, ese rato entra la seguridad en la pelea esta entre los 15 candidatos y todos le van a atacar al presidente y van a decir que la seguridad no funciona Es y correcto. van a aportar a que no funcione para ganar las elecciones, sin saber que el que gane va a pasar por el mismo martirio, porque todos Ujú. los demás van a hacer minga para que fracase. Entonces, ¿dónde está la culpa de cómo estamos? En la política. Ellos hacen minga para hacerle fracasar al que está a cargo a su turno de esta guerra. Aquí lo que necesitamos es un acuerdo nacional, que todos los partidos, todos los movimientos entiendan que este no es un tema de política coyuntural, que nos estamos jugando la vida del país, que aquí nadie viene a invertir. Somos el país con más baja inversión de toda la región. ¿Por qué? Porque somos un narcoestado. Estamos saliendo de esa situación, pero todavía vemos a políticos que defienden a personas que están enjuiciadas y que están huidas y que les ponen en la pantalla de la asamblea para tratar de denostar en contra de la única mujer valiente que se ha jugado en contra del crimen organizado, que es la fiscal. Entonces, si los políticos le hacen el juego, ¿cómo puede ningún presidente tener éxito? Tenemos que hacer cosas en serio. Necesitamos que policías y militares no estén compitiendo quién es de más importante, que no puedo ser del comando conjunto porque la policía. Entiendan la constitución, entiendan lo que es la soberanía, entiendan lo que, cómo es la amenaza, entrénense juntos. ¿Cómo puede usted, como hemos visto populistamente también, operativos en Durán, por ejemplo, con 200 policías y 200 militares que nunca se entrenaron juntos, que no tienen una doctrina de empleo conjunto? Claro, la gente dice, si está preocupada la autoridad, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Qué observatorios tenemos independientes para ver si estamos mejor o peor? Porque también las cifras se manejan políticamente. Entonces, ahora estamos escuchando que tenían ocultadas cifras en la época de Correa. Claro, de esa manera, aparentemente de la noche a la mañana el país se volvió violento. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que el Estado mafioso es aquel que no combate al crimen organizado, es una especie de statu quo, de paz acordada. Entonces, tenemos que hablar en claro, tenemos que dejar la seguridad al margen de nuestras disputas mediocres politiqueras, tenemos que pensar en la gente, en el país. El país está en una situación muy grave, requiere de líderes de superior calidad moral e intelectual, requiere superar la política mediocre, mezquina. Si no, el país no va a salir adelante. Estamos de una situación tan crítica. Yo no sé cómo pueden vivir tranquilos. ¿Cómo va a salir este país si estamos económicamente quebrados? Si somos un territorio tomado por el crimen organizado internacional. Y si no somos capaces de hacer una gran minga nacional para combatir estos males terribles, peor en campaña electoral.
Ese es el problema. 8:53 minutos, general, una última consulta. Este miércoles habrá un apagón nacional, ya nos han dicho el horario, 22 horas hasta las 6 de la mañana. Hay preocupación en los ecuatorianos porque dicen horario nocturno en todo el país. ¿Cómo analizar aquello, general? Mire, este país tenía planes desde el gobierno del general Rodríguez Lara, que fue cuando se desarrolló el gran sistema a través del INECEL, en fin, y se hizo el proyecto, por ejemplo, de Paute, y no hicieron más área después los gobiernos civiles, hay que decirlo. Se hizo la gran refinería que costó, ¿qué? 300 millones. El gobierno del señor Correa gastó 2.000 millones para repotenciarla. Hasta ahora no funciona la refinería. Entonces, se van acumulando estos problemas. Paute fue una solución, ya, pero estamos hablando de hace 40 años. Mire, Toache Pilatón, un proyecto que estaba en el plan del señor general Rodríguez Lara, hasta ahora no pueden hacerle funcionar por la corrupción. Entonces, lo que está pagando este presidente es ese acumulado de irresponsabilidades. El otro tema es clarísimo. Son, o se los consideraba, y deben ser considerados como sectores estratégicos los de la energía. Pero ahora, si usted escucha a los unos y a los otros, el Estado ya no quiere invertir en esto y quiere entregar a los privados. Puede ser que la solución sea que haya una gran inversión privada porque el Estado no tiene recursos, pero no puede ser una estrategia para los sectores estratégicos poner en manos de inversión privada, extranjera, en fin. Pero, ¿y si esa es la solución? Hay que decirlo, pues. Pero no todo por debajo, ¿no? Si usted mañosamente deja de invertir como Estado en electricidad y después entrega a los empresarios privados, al capital extranjero, lo que sea, ¿no le parece que es pernicioso? Si es que la mejor opción es concesionar servicios, díganlo, pero no con trampa. Si usted no ha invertido un centavo durante tanto tiempo en el sector energético, si ha habido tanta corrupción, tanta desidia, tanta inclusive irresponsabilidad. Mire usted proyectos enormes como Coca-Cola Sinclair, que era un proyecto para solucionar la situación. Mal hecho. Ahí está, mal hecho, mal ubicado. Un proyecto que le ha costado tanta plata al país. Entonces, tenemos que recomponernos como país, tenemos que hacer bien las cosas. No es justo. Nosotros en los planes de la época del general Rodríguez Lara teníamos la proyección de exportar energía, porque tenemos unas ricas cuencas hacia el Amazonas, hacia el Pacífico, exportar al Perú, exportar a Colombia. Se hicieron sistemas interconectados para entregar nosotros energía. Y mira dónde estamos comprando y sobre la base del capricho del presidente colombiano nos pone el precio más caro y en fin, tenemos que pagar. Esta es culpa de la mala conducción política de los ecuatorianos. Hemos estado en manos de presidentes que no sé en qué han pensado, pero no han pensado en el futuro de este país que tiene todo para ser grande. No tenemos por qué. Claro que somos pequeños en extensión territorial, pero es un país fantástico. Usted puede tener un país de 100.000 kilómetros desértico, nosotros tenemos 260.000 kilómetros, pero de un paraíso en manos de irresponsables y de corruptos. Esa es la desgracia nuestra.
8:58. Ahí está el análisis del general Paco Moncayo, ex jefe de las Fuerzas Armadas y ex consejero de Seguridad de Gobierno. Muchísimas gracias, general, por el espacio. Que tenga excelente día. Gracias por invitarme. 8:58.